Listo. Entonces, ahorita sí sobre el romanticismo en Colombia. Hablábamos que el romanticismo en Colombia nace durante ese siglo XVIII, se desarrolla en Europa, pero se viene también a tener unas características aquí en Colombia, sobre todo por esos ideales de libertad, fraternidad e igualdad. Mencionábamos la importancia del romanticismo en cuanto a su deseo de volver a la emoción, de darle ese cambio a la razón que en ese momento se manejaba completamente la razón antes que la emoción, pues por eso nace el romanticismo, para cambiar esa idea, para retomar la naturaleza como eje fundamental, para retomar ese vínculo emocional que hay, esa armonía y ese equilibrio. En nuestro contexto histórico, en ese momento, había un proceso de independencia, lo que también entonces generaba una lucha de poderes políticos y un deseo de una identidad patriótica y una identidad donde pudiesen sentirse en amenos y con toda la posibilidad que necesitaría un pueblo. De ahí, entonces, estábamos hablando ahora de esas características del romanticismo y tenemos como características que toma la naturaleza como un modelo. Es importante las obras romanticistas, la naturaleza, eso tenemos que memorizar. Aquí el romanticista es también importante comprenderlo no solo como un aspecto de amor, porque también hay un aspecto de soledad. También la muerte es romántica, también el sufrir es romántico, también esa felicidad es romántica. Pero el romanticismo tiene todos esos tintes y todos esos matices que se pueden englobar en las emociones. Y cuando sentimos emociones, no solo son de alegrías, también hay emociones de tristeza, de melancolía, de sufrimiento, de soledad, de, de histeria, pues todas esas tendrá el romanticismo. Todas esas novelas, poemas, obras románticas, pues tendrán uno de esos tintes. Además, valora también lo local antes de lo universal. Por tal motivo, estos romanticistas tienen un sentido patriótico, es decir, aman donde nacieron, aman su tierra, luchan por su tierra, apelan a su tierra. Y aquí hay una concepción del arte donde lo feo y lo grotesco de esa época, de ese momento, es decir, lo que no era aceptado, para el romanticista se convierte en algo que sí es aceptado, en algo que sí se tiene en cuenta. El romanticista, o una de las características del romanticismo, es que se asume una actitud rebelde, busca luchar contra esas normas sociales establecidas. El romanticista por eso es un rebelde. Y por eso hoy, cuando arrancábamos la clase a las 9:05, hablábamos también acerca de esas luchas sociales y políticas que está viviendo el país, porque eso también es un romanticista. Y como última característica, intenta olvidar esos modelos culturales clásicos, porque el romanticista quiere irse de lo clásico a recuperar ese sentimiento, a recuperar esa emoción y a crear nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas estéticas diferentes a la razón, diferente a lo cuadriculado, diferente a lo exacto, y por el contrario, enamorarse de esos matices, sufrir con la diversidad, aceptar ese cambio de las personas, aceptar esa diversidad que existe en el mundo. El romanticista es una persona que vive con el otro, rodeado en armonía con su naturaleza y sin necesidades que son capitalistas, sin esas necesidades, sin necesidad de lo gris, sin necesidad del cemento, sin necesidad de esa frialdad, de esas cosas que nos produce muchas veces frialdad, egoísmo, individualismo, y por el contrario quiere ampararse un poco más a la solidaridad, a la emoción, a la identidad como tal. Pero muchas veces también es trágico. El romanticista también muchas veces es trágico. Aquí tenemos un fragmento, este es de José Antonio de Plaza, El oidor de Santa Fe. Era la taberna, y veamos también la forma en la que se escribe. Esta es una forma muy particular porque unas palabras eran diferentes a la época. No nos olvidemos que el lenguaje siempre cambia con el paso de los años y pues esta es una característica más de eso también, que la lengua empieza a mutar y que ciertas palabras dejan de existir. Por ejemplo, nosotros años atrás utilizábamos mucho una palabra que es armario. Esa palabra era utilizada para guardar las armas, por eso se llama armario.
de armas, donde se guardaban las armas. Con el paso de los años, cuando dejamos de estar en guerras civiles, pues ya no guardábamos las armas, porque las personas ya no tenían armas. No obstante, seguía llamándose armario. Y ya empezamos a guardar la ropa. Con el paso de los años también, ya algunas personas no lo llaman armario, sino que ya lo llaman ropero, porque viene de ropa, donde guardamos ropa. Entonces, si se dan cuenta, las palabras sí tienen una evolución y tienen un cambio. En la taberna de Pilar, lugar muy concurrido de los parroquianos del barrio, en donde unos eran consumidores de afamado licor que se preparaba allí y otros asistían según el consabido proverbio, ya que el no bebo en la taberna o el gome en ella, sonaba el reloj la hora de las 8. Era de noche. Vean, aquí hay naturaleza, aquí hay contexto. Era de noche y estaba como boca de lobo y una llovizna glaciar era impelida fuertemente. Aquí llovizna también es naturaleza, que un ventarrón, naturaleza, que se silbaba medrosamente. En la calle reinaba el más pavoroso silencio. Era silencio, aquí hay emociones, era silencio, era soledad. Solo era interrumpido por el tañido lastimero, o sea, que hay sufrimiento, lástima, de las campanas de la vecina iglesia que convidaba a los fieles a rogar por el alma de los finados. Aquí también hay deseo, hay un sufrimiento, un rogar por las almas. Es un romanticismo también. Ese romanticismo no solamente es la alegría, sino también esa melancolía que lo hablábamos con anterioridad. Entonces aquí tenemos la primera pregunta. Son 8 preguntas. Primera pregunta. Lee el texto e indica a partir de cuáles elementos de la descripción se puede inferir que Juana es bruja. ¿Cuál es nuestro objetivo acá? ¿Y qué es lo que pide esta pregunta? Esta pregunta es que nosotros digamos qué elementos de acá nos permite comprender que Juana, el personaje que nos van a mencionar acá, es una bruja. Entonces, veamos aquí qué nos dice el texto. ¿Alguno que lo quiera leer? ¿Alguno por ahí que quiera leer el texto? Entonces, ¿de dónde yo tengo, por favor? Mira, Juan, desde acá, acá, Desde mira. donde dice José. Ah, no. El mismo ese. Sí, señor. Dice, el mismo. ¿No reconocéis mis pasos? Sí, pero como hacía días que no veis. Ya, abrid y hablaremos. La interlocutora era una mujer como de 40 años y no mal parecía, alta y delgada, pero en toda su persona se notaba un aire gastado y melancólico, efecto tal vez de grandes vigilias o de grandes pasiones, pero al mismo tiempo la mirada fija y penetrante demostraban una gran energía de carácter y el ánimo varonil. El cuarto, sombrío y desnudo de muebles, en que se hallaban sobre una mesa varias vasijas barnizadas, frascos de todos tamaños, mantoncitos de diferentes hierbas, una lámpara de cobre sobre un fagoncillo construido en ángulo de la sala. Denunciaban que esta mujer, llamada Juana García, y a quien rara vez se veía en la calle, se ocupaba en algo diferente en las haciendas ordinarias de la mujer. Listo, Juan, muchas gracias. Pues entonces ahí lo que tenemos que identificar son esas palabras o esas descripciones que nos permite comprender que Juana era una bruja, ¿cierto? Ahí nos mencionan entonces hierbas, nos mencionan vasijas, nos mencionan un cuarto sombrío. Pues aquí lo que nos toca en esta pregunta básicamente es copiar o transcribir y hacer un proceso de descripción donde expliquemos por qué Juana en el texto no la mencionan como bruja, pero lo vamos a hacer en forma de párrafo. Entonces siempre tenemos que retomar a la pregunta. Entonces podríamos empezar los elementos donde se describe o se puede inferir que Juana es una bruja son ta, 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 y empiezan a desarrollar. No se les olvide siempre en forma de párrafo, que esa es la intención de que estamos trabajando ahora. Dice, 2. Selecciona la opción que identifique
porque este fragmento se puede considerar una obra romántica. Y tenemos que justificar la elección. Aquí solamente va a ser la selección. Y tenemos... Entonces, profe, digamos, si este texto es, digamos, el relato se centra en la descripción de elementos locales, entonces uno cree que eso oprime esa. Es correcto, o si no, oprime la B, que es el relato demuestra censura frente a lo que no se ajusta a las normas sociales. Por ejemplo, Juan, nosotros acabamos de leer un fragmento en el que se hablaba sobre la bruja, diferentes situaciones. Eso hace parte de ciertas normas sociales que no se detienen en una aceptación. Es decir, ciertas cosas que se mencionaron en este texto no serían permitidas y más para esa época, porque para esa época entonces sería enviados a la iglesia y sería todo un proceso que estuviera en contra de la misma fe. Entonces, por ejemplo, una de estos fragmentos también nos demuestra es eso, nos demuestra la forma, el relato nos puede mostrar, que es una de las opciones para que lo tengamos muy presente, nos puede demostrar que se censuraba estos tipos de comportamientos sociales, esos tipos de comportamientos. Si una mujer entonces tenía hierbas, si tenía pócimas, si tenía brebajes, si se tenía remedios, entonces empezaba a estigmatizar y a señalar. Ustedes acá solamente tienen que seleccionar una de las dos. Por acá, tercera pregunta. Lee el texto y explica la razón por la cual este poema es considerado romántico. Juan, ¿lo quieres leer, por favor? U otro compañero tal vez que lo quiera leer. Yo, profe. No, es que se me había... Ah, no, deje que lea Manuel. Listo, Manuel, muchas gracias. Aquellos son el pueblo granadino, que respeta, que implora el magistrado, los que tienen las armas del Estado, señores del gobierno y la nación. Esos son nuestros amos, los potentes dominadores de la vasta tierra, cuyo fuente flexible nos aterra. Gracias. Menciónenme ahí. Ahí hay unas palabras de todo lo que yo he hablado acerca del romanticismo. ¿Qué palabras de aquí puedo concluir que lo convierten en un poema romántico? Menciónenme ustedes alguna. Que se vuelvan un estilo romántico. Sí, ¿qué palabras de acá puedo yo deducir que, claro, esto es un poema romántico? ¿Cómo ¿Cómo cuál? así? Entonces, digamos, como usted ahorita nos explicó de la semana, entonces acá puede ser, estos son nuestros amos. ¿Cómo así? Por ejemplo, mira, Juan, si yo digo, Ya me enredé. si yo digo que una de las características del romanticismo es que hace alusión a lo local, es que hace alusión al pueblo, es que hace alusión a la patria, es que hace alusión a ese sentimiento patriótico. ¿Qué palabras de acá? Y además al sufrimiento y además a la lucha y a la libertad. ¿Qué palabras de este poema puedo yo concluir que lo convierte en un poema romántico? Puede ser, ahí dice que respeta el pueblo granadino, yo no sé, pues puede ser esas, granadino, algo así. Nación, gobierno. Por ejemplo, esas, nación, gobierno, Profe, pero es que ahí pueblo. están hablando como del Estado. Estado ahí, las armas del Estado. Claro, entonces las Entonces, armas del como Estado. también hay como meten también como la guerra, creo, no sé, Correcto, Juan, muy bien, sí. meten la guerra y todo eso. Claro, la lucha, ¿cierto? La batalla que tienen que enfrentar. Sí, señor. Con lo que está pasando pues por acá, sí, en Colombia. Por ejemplo, también lo que está pasando por acá. Eso quiere decir que por esos aspectos, esto es un poema romántico. Si ustedes fueran a escribir un poema donde están relatando, o una novela donde está relatando los acontecimientos que están pasando, Profe, dime, sí, Juan. entonces me pregunté y con toda la respuesta escribimos lo que nosotros escribimos las palabras que pueden formar el romanticismo. No solo las palabras, sino los párrafos. Entonces, por ejemplo, Entonces, como las palabras que dijo Camilo, dijo, los que tienen las armas del Estado, señores del gobierno y la nación. Entonces escribimos esos. tendrías que escribir algo así como, mira, te explico. El poema titulado Estoy en la cárcel de Julio Arboleda
Puedo concluir que es un poema romántico porque utiliza palabras como armas del Estado, pueblo, gobierno y nación, flexibles nos aterran. Estas palabras hacen parte de las características del romanticismo. Punto. Algo así tendrías que escribir. Es lo mismo que tú mencionaste, que Juan mencionó, pero un poco más organizada la idea. ¿Estás de acuerdo? Bueno, señor, pero entonces una preguntita, entonces ahí no solo es Estado, gobierno y nación, sino que hay más. Sí, aquí podríamos mencionar armas del Estado, podríamos mencionar también Señores pueblo, del gobierno, señores del gobierno, claro, puede nación, ser pueblo granadino. también pueblo granadino, todas esas porque representan esa característica Ah, fuerte. esta también es una, dominadores de la vasta tierra. Es correcto, dominadores, imagínate una palabra tan fuerte, dominadores de esta vasta tierra, nos dominan, Profe, ahí dices que cuyo fuerte sí. es fuerte. Sí, en este caso lo tomaríamos como fuerte, pero el Fu- poeta lo escribió así porque estamos hablando de los años 1890. entonces Estamos, sería fuerte, flexible, nos aterra. sí, también podríamos mencionar cuya mano flexible, cuyo poder, cuyo dolor, ¿cierto? Sí. Entonces ahí anotaríamos eso, pero entonces así como lo acabé de mencionar como forma de párrafo. Le voy a dar Entonces, siguiente. profe, entonces, es que yo acá estoy escribiendo el cuaderno, ¿cómo sería? El principio entonces sería el poema titulado Estoy en la cárcel de Julio Arboleda. Entonces, ¿qué más escribo? Sí, el Eh, poema titulado Estoy en la cárcel de Julio Arboleda, y ahí miro la pregunta, ve, y ahí y miro la escribo, pregunta. Entonces, el poema titulado Estoy en la cárcel de Julio Arboleda es considerado un poema romántico porque utiliza palabras como tan, convirtiéndola en siendo estas características del modelo o del romanticismo. ¿Sí ves? Para que queden ideas mucho más organizadas. pero Estamos todos, entonces solo sería escribir, pues, el titulado, el nombre, escribir es considerado y las palabras. y luego terminas con una idea como, y estas son características del romanticismo, es decir, le das fuerza a lo que acabas de mencionar antes. Ah, bueno, profe, gracias. Vale, voy a darle siguiente entonces, después de anotar todo, digamos. Seguimos por acá. Ustedes saben que la literatura no solo son novelas y no solo son cuentos, también hay poesía, pues se desarrolló mucha poesía también durante el romanticismo. Voy a leerlo un poco más rápido, ustedes lo leen un poco con más tiempo en su hogar, porque pues ya casi son las 10. Resaltar las características de la naturaleza, vean, fundamental la naturaleza para representar los estados anímicos, es decir, lo que siente el hombre. Fue un recurso muy utilizado en el romanticismo. Los poetas románticos se caracterizan principalmente por exaltar la belleza del paisaje. Ellos están enamorados de la naturaleza, así como el conjunto de valores tradicionales de los valores y tradiciones propios de las diferentes regiones del país. Están enamorados también de su país. No están enamorados, es cómo gobiernan el país, pero están enamorados de lo que representa el país, de sus tierras, de su naturaleza, de sus personas. Eso es el poeta romántico. Los poetas románticos más representativos son José Eusebio Caro, Julio Arboleda, Gregario Gutiérrez González, Epifanio Mejía, Candelaria Obeso, Jorge Isaac, que ustedes leyeron algo que es María, Diego Fallán y Rafael Pombo, que probablemente también lo leyeron en su escuela. Su poesía se caracteriza por la expresión máxima de lo emotivo. Eso tenemos que memorizarlo hoy. Cuando ustedes les digan romanticismo, ustedes dicen emotivo, emoción, emociones, alegría, emoción, dolor, emoción, pena, dolor, angustia, soledad. Todas estas
son características del romanticismo. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si una obra es romántico? Pues porque tiene características como estas: alegría, dolor, pena, angustia, pero también deseo de patria, deseo de libertad, deseo de lucha, deseo de enfrentamiento, de revolución, pero también naturaleza, también paisajes, también valles, también ríos. Esas son tres características fundamentales de la naturaleza, así como la manifestación de la naturaleza, bien por acá, y de lo cotidiano. Lo cotidiano hace referencia a lo propio, a lo cultural. Identidad y tradición. La mayoría de los poetas románticos exaltaron la identidad autóctona, es decir, nuestras raíces. Sin embargo, algunos lo hicieron de manera más constante y evidente. Gregario Gutiérrez González, Gregario, por ejemplo, hizo una epopeya de la raza antioqueña con su poema Memoria científica de cultivo del maíz. Vean, temas de la naturaleza, eso lo convierte romántico, que narra la gesta de la conquista de la naturaleza y la colonización por la empresa humana. Candelaria Obeso, por su parte, es uno de los primeros en exaltar las condiciones del afrodescendiente a través de su obra Cantos Populares en mi Tierra. Vean, tierra, romanticismo. Y Epifanio Mejía compuso el célebre Canto del Antioqueño, una apología del carácter de la gente de estas tierras, gentes de las tierras. ¿Ven hacia dónde va el romanticismo? ¿Sí les está quedando clara esas características que tiene? Sí, señor. Bien, y por acá tenemos un poema que les voy a pedir el favor que alguno me lea. ¿Quién se va a arriesgar? Profe, yo me arriesgo. Creo que sé cómo editar un poema, entonces vamos a mirar. Listo, dale. Dice, joven aún entre las verdes ramas, de secas pajas fabricó su nido. La vio la noche calentar sus huevos, la vio la aurora acariciar sus hijos. Batió sus alas y cruzó el espacio. Buscó alimento en los lejanos riscos. Trajo de fruta la garganta llena y con arrullos despertó a sus hijos. El cazador la contempló dichosa y sin embargo disparó su tiro. Ella, la pobre, en su agonía de muerte, abrió sus alas y cubrió a sus hijos. Toda la noche le pasó gimiendo su compañero en el laurel vecino, cuando la aurora apareció en el cielo. Baño de perlas el hogar ya frío. Muchísimas gracias. Pues entonces, si se dan cuenta, hay aspectos de naturaleza, nos mencionan las ramas verdes, nos mencionan los lejanos riscos, nos mencionan también la muerte, la agonía, ¿sí? Nos mencionan esa tristeza, nos mencionan el cielo, nos mencionan el frío. ¿Ven por qué este poema hace parte del romanticismo? ¿Ven esos matices de las características Sí, que hemos señor. mencionado? Pues bien, aquí tenemos una pregunta. Dice: lee el texto y explica por qué puede ser considerado un poema romántico. ¿Cuál texto? Este de acá. Se los voy a leer. Estar contigo, José Eusebio Caro. Oh, padre Adán, qué error tan triste. ¿Qué palabra de aquí ustedes creen de lo que yo acabé de mencionar ya lo convierte en romántico? Error tan triste. Claro, triste. Sí, qué error tan triste. Aquí ya hay sufrimiento, aquí ya hay romanticismo. Cometió en ti la humanidad, cuando a la dicha preferiste de la ciencia a la vanidad. Entonces, aquí lo que tenemos que escribir es eso. El poema titulado Estar contigo, del escritor José Eusebio Caro, es considerado un poema romántico porque expresa de una forma compleja las emociones de tristeza al utilizar palabras como un error tan triste que ha cometido la humanidad, y esta es una característica del romanticismo. Lo mismo que hicimos con el anterior, pero ya con este poema, como la Sueles pena. hacer lo mismo que hicimos con el anterior, pero con esto. Sí, porque aquí nos hacen la misma pregunta, es decir, ¿por qué este poema es romántico? Este ya es más corto, pero sin duda el poema tiene como característica la emoción. Entonces uno podría decir, este poema es emotivo, este poema es triste, este poema expresa la pena y la angustia, porque es verdad, cuando uno lo termina de leer, así uno no mencione palabra como tal, uno termina de leer y uno dice, uy, no, este no es un poema donde esté feliz el que escribió. Este no es un poema donde nos estén dando alabanzas, no.
Este poema expresa la pena, la angustia, la tristeza, siendo esta una característica del romanticismo. ¿Queda claro? Sí, señor. Sí, profe. Listo, le voy a dar siguiente por aquí y ya nuestras últimas preguntas, nuestro contenido también. La narrativa ya no son los poemas, sino que la narrativa ya son los cuentos o las novelas. Después de la independencia, los americanos se vieron abocados a dirigir su destino en todos los aspectos, sin depender de España. La narrativa del romanticismo se caracterizó por exaltar el espíritu patriótico. Vean esto, romanticismo, el espíritu patriótico, el deseo de la patria, el amor a Colombia, el sufrimiento por la sangre derramada, identidad nacional, recuperar las costumbres y tradiciones culturales del pueblo, admirar el paisaje, la flora y la fauna del país. Eso quería el romanticista en la novela, y reconstruir la historia nacional con los ideales de justicia y libertad. Eso también quería la novela romanticista. Características entonces: recuperar las costumbres, las tradiciones, el paisaje, la flora, la fauna del país, recuperar la historia de su país, de su nación, partiendo de la justicia y de la libertad. La novela histórica. Las primeras novelas románticas tienen un profundo acento histórico, rememoran, es decir, cuentan un impostado espíritu caballeresco de la conquista, exaltando, reivindicando al indígena. Aquí ellos rescatan al indígena o manifiestan nostalgia por el periodo colonial. A este tipo de novela pertenece María Dolores, de José Joaquín Ortiz, Los gigantes, de Felipe Pérez, El oidor, de José Antonio Plaza, Don Álvaro y Juana la Bruja, de José Caicedo Rojas, entre otros. Juan José Nieto, Irgemina o la hija de Calamar. Este es un fragmento. Este es un ejemplo de novela romanticista. Solamente está el ejemplo. Fue en una de las risueñas mañanas del florido abril, tan deliciosas en el pueblo de Calamar, pueblo, esto ya lo convierte en romanticista, y sus inmediaciones, que Alonso de Heredia se presentó por primera vez con su comitiva de Canapote. Llevaba por objeto hacer trasladar toda la población a una nueva Cartagena, y por si le mostrase alguna resistencia también es romanticista, un piquete de alabarderos que le acompañaban. Bastaría para hacer ejecutar órdenes, que hay una opresión. El día prefijado, y cuando la parcialidad se iba a poner en marcha, un sordo rumor esparcido entre los indios los puso a todos en consternación. Consternación es romanticista, porque la consternación es preocupación. Habíase recibido noticias de que en un punto intermedio al pueblo había una reunión de gente armada. Armada es romanticista, cuyo jefe invitaba a los calamareños a que se les uniese. La novela romántica, en la novela romántica tiene su mayor expresión la modernidad literaria, pues hace volver la mirada a América e ignorar a Europa. Los romanticistas querían su tierra, querían su país. Por tal motivo ignoraban otros continentes como el europeo, como ese americano, como el asiático, porque ellos amaban en su patria, deseaban su patria. María, de Jorge Isaac, es una de las novelas románticas más importantes del siglo XIX, la cual le da a la literatura colombiana un carácter universal. Se narra la historia de un amor trágico entre Efraín y María, y es trágico y por eso lo convierte en romanticista. Un joven acomodado del Cauca y su prima María, a través de la incorporación de motivos regionales y costumbristas. Entonces, quinta pregunta, son 8. La quinta: lee el texto y selecciona la opción que presente el motivo de preocupación de Daniel. Alguien que me colabore leyendo este fragmento. ¿Alguien por ahí? Señor profe, ¿Alguien por ahí que me quiera ayudar leyendo este fragmento? desde donde dice a las 8. Sí, señor. A las 8 de la noche, después de la cena, salió Daniel de la sala
y se dirigió a su cuarto muy preocupado, cavilando siempre en su sueño sobre los amores de Arévalo e Inés. Perdón, Juan, perdón ahí. Vean la pregunta, dice, lee el texto y selecciona la opción que presente el motivo de preocupación de Daniel. Y vean lo que Juan acabó de leer. A las 8 de la noche, después de la cena, salió Daniel de la sala y se dirigió a su cuarto muy preocupado. Y aquí nos preguntan el motivo de preocupación. Cavilando siempre en su daño sobre los amores de Arévalo e Inés. Entonces, vean, sin necesidad de leer más el texto, yo les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la preocupación de Daniel? El amor de Arévalo y de Inés. Y vean las opciones que nos dan acá. Nos dicen, A, ir a la cocina porque tenía hambre. B, el vínculo entre Inés y Fernando Arévalo. C, averiguar lo que pasaba entre Inés y Fernando Arévalo. O D, quería saber, correr un rumor, ¿sí? Ahí podemos empezar a deducir cuál es la respuesta correcta de esa pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Pero una pregunta que es vínculo. Vínculo es lo que hay entre dos personas. Eso significa vínculo. ¿Sí? Listo. Sexta pregunta. Dice, ¿qué elementos hace del fragmento anterior una narración? Para eso entonces debemos de leer y terminar entonces de la lectura, Juan. Entonces Juan nos mencionaba amores. Amor entonces hace parte de una de las características del romanticismo. El desasosiego de su espíritu le comunicaba tal inquietud en su cuerpo que no le dejaba un momento de reposo, hasta que le ocurrió ir a la cocina que, como él sabía muy bien, era un lugar de noticias y murmuraciones. En la cocina fue recibido afectuosamente por Martina, por Fermín y por Andrea, y por los demás criados que estaban allí cenando. ¿Qué le parece, niño Daniel? Dijo inocentemente Martina. Diz que se nos casa mi señora Inés con ese blanco que estuvo hoy aquí. ¿Que se casa? Preguntó Daniel, sin poder disimular su asombro. Sí, señor, que se casa y aún parece será pronto. Pero, ¿cómo saben ustedes eso? Toma, porque Pedro oyó celebrar el trato entre mi amo y el blanco. No se les olvide que en ese momento también había esclavos. Esta es una característica típica que también nos muestra el romanticismo, cómo hay esclavos en esta época y cómo son los tratos también con ellos, que son tratos de desigualdad. Pues en la sexta tenemos que anotar qué elementos del fragmento que acabamos de leer, que inició Juan con la lectura y que yo lo finalicé, permite comprender que es una narración romántica. Aquí iniciamos el párrafo de la misma forma, es decir, el fragmento titulado El alférez real del escritor José Eustaquio Palacio permite, y aquí nos vamos a la pregunta, comprender que es una narración romántica porque expresa sentimientos de preocupación que hay con Daniel, y también palabras como tal, lo que lo convierte en una característica del romanticismo. ¿Queda claro? Sí, señor. Bien. La séptima dice, escribe un párrafo en el que reflexiones sobre las razones por las cuales la narrativa romántica pretende recuperar las costumbres y tradiciones culturales de los pueblos americanos. Esta pregunta ya es que ustedes dan sus razones, reflexionan por qué creen ustedes que la narrativa romántica busca recuperar las costumbres y tradiciones culturales de los pueblos americanos. ¿Por qué será importante eso? ¿Por qué es importante no olvidarnos de nuestra patria? ¿Por qué es importante no olvidarnos que somos colombianos? Porque es importante tener presente nuestras raíces. Ahí van a escribir un párrafo, como lo dice, con buena ortografía, donde ustedes explican, argumentan, hacen una reflexión del por qué pasa eso. Y la última pregunta, que es de selección múltiple, única respuesta,
Dice así. Jorge Isaac María es un fragmento. Frondosos naranjos, vea, frondosos naranjos. Ahí ya cuando nos mencionan frondosos naranjos, aquí ya podemos concluir que es un poema romántico o que hace parte del romanticismo. Frondosos naranjos, gentiles y verdes sauces, árboles, que conmigo crecisteis, es un amor hacia los árboles, hacia la naturaleza. ¿Cómo os habéis envejecido? Rosas y azucenas de María, flora y fauna, ahí está el romanticismo. ¿Quién las amará si existen? Aromas de lozano huerto, no volveré a aspirar. Susurradores vientos, viento, naturaleza, rumoroso río, no volveré a oírlos. Y además, el no volveré a oírlos es un tinte de dolor, de melancolía que también nos dan. Entonces nos preguntan, ¿cuál de estas tres afirmaciones es correcta sobre esto que acabamos de leer, que es un fragmento de María? Se sitúa en el contexto de la colonia, por eso su lenguaje es rico en figuras retóricas. B, siempre el paisaje y la naturaleza están presentes en la novela romántica. O será la C, destaca situaciones cotidianas haciendo uso de la crónica. Queridos estudiantes, esa es nuestra última pregunta, la seleccionan y le dan enviar. ¿Tienen alguna duda de esa pregunta o de alguna que pasó? No, señor. ¿Tienen alguna duda del romanticismo? ¿Les quedó un poquito esa idea? ¿Qué es el romanticismo? ¿Comprendieron algo del romanticismo, queridos estudiantes, o no? Por ahí Sí, hay señor. Sí, señor. bueno, por ahí alguno contesto. Bueno, bien. Bueno, queridos estudiantes, entonces diligencian la actividad. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias también por la puntualidad. Profe, Sí, dime. ¿hasta cuándo hay plazo para entregar ese trabajo? Juan, tienes 8 días, pero es decir, tienes esta semana, pero yo te recomiendo, Juan, que si tienes tiempo lo hagas hoy porque ya mañana tienes otras tareas. Entonces, lo mejor es eso. Pero el formulario queda activo 8 días. Es decir, hasta dentro de 8 días, el próximo miércoles, ya no se permite que se haga más el formulario y ya se pasaría entonces a proceso de nivelación con talleres escribiendo preguntas y respuestas. Bueno, señor. Listo, entonces que tengan un feliz día. Estamos en contacto por WhatsApp por si tienen alguna duda. Espero les vaya súper bien. Bueno, profe. Bueno, chao, 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 profe. profe. chao, Chao, profe. chao.